En este programa de sintetizar en algún pasaje del mismo lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires respecto al debate, y no estoy exagerando, muchas veces se ha reclamado desde aquí, que el debate tenga esa composición de transmisión de ideas, de objetar argumentos con otros argumentos, de exponer crudamente el conflicto, y ayer, de forma inesperada para los diputados y diputadas, y por supuesto para la prensa, se dio un debate en torno a los femicidios de Tigre y de toda la provincia de Buenos Aires. Les voy a proponer que nos acompañen hoy, ya que vamos a transitar este quórum de jueves, junto al dirigente precandidato a la gobernación de Libres del Sur dentro del FAP, Jorge Ceballos, que ya está aquí en los estudios. Vamos a escuchar a Graciela, que vino con su hija. Graciela debería tener un acceso garantizado para su hija de lo que es el PROFE, que es un programa federal de salud, pero para cualquier beneficiario del mismo es una obra social. Y lo inaccesible que es para Graciela y su hija de acceder a la prestación hoy elemental para la vida de una niña de 14 años, es un abandono de persona. No hay otra forma de llamarlo, porque hace meses que pide y nadie escucha. Van a escuchar hoy, ustedes sí, el testimonio de Karina Nazábal, que es diputada del Frente para la Victoria, explicando por qué se prorroga por 2 años más la emergencia de género y social en la provincia de Buenos Aires. Y una pregunta que hizo este programa a la autora del proyecto de prórroga: ¿qué se logró en los 2 años de vigencia? Tendrán ustedes la palabra del diputado Slayman del Frente Renovador, siendo durísimo contra el gobernador Scioli y la policía bonaerense. Y además un análisis que hará el diputado del GEN, Juan Carlos Juárez, a propósito de la decisión de suma coherencia de Wiener de bajarse de la precandidatura a presidente, tratar de sostener la provincia de Buenos Aires y erigirse como figura ya definitivamente Margarita Stolbizer, la única mujer que estará en competencia por la presidencia en el mes de agosto y luego en octubre. Esta es la propuesta del día de hoy. Presentamos quórum y arrancamos con el contenido. La emergencia pública y social en La Ley Nacional 26.485 es la que consagra un trabajo que no se realiza en la Argentina, que es prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres. La prórroga que se aprobó hace 2 años atrás en la provincia de Buenos Aires, en primera instancia adhiere a esta ley. Y ese es un adelanto a lo que viene. Pero además de adherir a la ley, toma la prórroga algo que se lo voy a leer para quien está mirando el programa y también para el referente, dirigente de Libres del Sur. Después, en algún pasaje de la entrevista, podamos entregar alguna reflexión. Respecto a la constitución de las leyes. Una ley por sí misma no resuelve nada, pero podría decirse que sin ley no hay nada para avanzar. Tal vez si decimos que avanzamos y retrocedemos con la ley, estamos en una situación sumamente mucho más peligrosa que la anterior sin ley. Esta prórroga en particular establece, y lo voy a leer porque me parece fundamental en el aspecto informativo, que es el objetivo de este programa en términos, diría, generales para este año. La ley de emergencia en materia de género va sobre la ley de violencia familiar y establece algo que el gobierno de Scioli no ha hecho.
Y aquí hablo no de la provincia porque no la conozco en la amplitud, pero sí del partido de Moreno, en donde trabajo y cumplo funciones periodísticas. Pregunto si durante 2 años hubo articulación de las políticas de prevención, atención y tratamiento de las víctimas de violencia familiar. Si se desarrollaron programas de capacitación de docentes y directivos de todos los niveles de enseñanza orientados a la detección temprana, orientación a padres y derivación asistencial de casos de abuso o violencia. Si se crearon centros de salud dependientes de la provincia de Buenos Aires, equipos multidisciplinarios de atención de niños y adolescentes y víctimas y sus familias, compuestos por un médico infantil, un psicólogo y un asistente social con formación especializada en este tipo de problemáticas. Si se incentivaron grupos de autoayuda familiar con asistencia de profesionales expertos en el tema. Si hubo capacitación en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires con agentes de salud. Si se destinaron en las comisarías personal especializado en la materia, equipos interdisciplinarios, abogados, psicólogos, asistentes sociales, médicos, y establecer un lugar privilegiado a las víctimas. Esto es lo que dice la ley y sobre esto trabajó la prórroga. Esto es increíble y está escrito en la Ley de Violencia Familiar. Capacitar al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre los contenidos de la presente ley. Hoy salen con 6 meses de formación un arma. Generar en los municipios y en las entidades comunitarias casas de hospedaje en cada comuna. Aquí no hay. Ni para mujeres violentadas, ni para niños violentados en situación de extrema vulnerabilidad social. Y esto que sería mucho más simple, mucho más fácil de conseguir y que Moreno no tiene. Desarrollar en todos los municipios servicios de recepción telefónica de denuncias, dotados de equipos móviles para tomar contacto rápido con las familias. Esto es la prórroga, no solamente el enunciado. No obstante, hablamos con la diputada Ana Zábal y decía lo siguiente respecto a la continuidad de aquello que determina y ratifica una emergencia social y de género en toda la provincia de Buenos Aires. La emergencia pública y social para el tema de violencia de género tenía como 3 grandes objetivos. El primero era que la provincia adhiera a la ley de erradicación de todas las formas de violencia hacia las mujeres nacional. El segundo era construir un plan, un programa provincial. Eso se está construyendo, no se terminó, es uno de los motivos por el cual pedimos que continúe 2 años más la emergencia para la provincia. Y nos parece que lo que se logró fuertemente visibilizar, ¿no? Me parece que la discusión y el debate de poner a la provincia en emergencia en este tema, que no fue un debate sencillo, que decir, bueno, ¿por qué una emergencia? Si se hace, si no se hace, ¿cuál sería el número de víctimas para alarmarse? ¿Cuál no? Bueno, ese debate hizo que toda la Cámara de Diputados y toda la Cámara de Senadores visibilizaran muy fuerte este tema y se pusiera a trabajar. Han salido otras leyes, otras declaraciones y resoluciones, se han activado programas con el Ejecutivo, se ha fortalecido el rol del Observatorio, de la Defensoría del Pueblo en este tema. Nos parece que en eso hemos avanzado, pero nos parece también que falta mucho y por eso hoy, por unanimidad, votamos 2 años más de emergencia para la provincia. Es una emergencia que no puede cuantificarse capaz en pérdidas como si hay una inundación o una sequía. Pero la realidad es que cualquiera de nosotros, ustedes mismos están transmitiendo este caso, de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, digo, cualquiera de nosotros todos los días toma contacto con familias que tienen casos de violencia, algunos extremos, de muerte, donde ya el Estado está claro que llegó tarde, digo, cuando hay una muerte hemos llegado tarde a la prevención, hemos llegado tarde a la promoción de una vida sin violencia entre las niñas y los niños, hemos llegado tarde a construir familias más democráticas, donde cada uno pueda expresarse y esto no se resuelva con un grito, con un golpe, ¿no? O con una extorsión económica de si te doy, no te doy dinero, si te doy el sueldo, no te doy, hoy comemos o no. Digo, cuando hay una muerte se llegó muy tarde.
lo que intentamos es llegar antes, es evitar eso, es llegar todos los días un poquito más rápido. Sabemos que es mucho lo que hay que hacer, que es profundamente cultural, que hay que desandar hábitos, culturas, costumbres, que todas las cosas que aprendimos, muchas de ellas están mal y hay que reverlas, hay que desaprenderlas y aprenderlas de vuelta, todos. O sea, no es que hay una sociedad que está sana y una sociedad que aprendió mal las cosas. No, todos, porque esto lo construimos entre todos, repetimos entre todos frases, eslogan, formas y modalidades que tenemos que cambiar, pero creemos que lo efectivo es eso, ir llegando todos los días un poquito antes hasta que las mujeres tomemos conciencia, las familias tomen conciencia, los niños, las niñas, los adolescentes tomen conciencia que no es la forma de relacionarse, que la forma tiene que ser siempre a partir de una relación democrática, de pares, de consenso, y bueno, y si ese consenso no se da y esa relación no se puede sostener desde ahí, hay que interrumpirla rápidamente sin llegar a la violencia. Bueno, falta mucho para eso, seguramente quedarán los casos menores, siempre testimoniales, porque no vamos a ser nunca una sociedad perfecta, pero un poco la emergencia venía a visibilizar eso, venía a decirle a la provincia, bueno, estamos haciendo cosas, no alcanza, es importante y es en el tema, creemos nosotros, social o de relaciones sociales, lo que más nos surge resolver estos casos, ¿no? Bueno, voy a aprovechar el momento, ¿sí?, para preguntarle a Ceballos, y todavía no ponemos el zócalo de Jorge Ceballos porque tiene que ver con el Sarmiento y los derechos que este gobierno nacional le niega a los usuarios en términos objetivos, que camina la provincia de Buenos Aires, si estamos frente a situaciones aisladas o excepcionales, o precisamente por el encuadre social en el que vivimos, los casos y las historias de asesinatos de mujeres van creciendo. Yo no tengo dudas de que va en crecimiento. Que más que civilización avanzamos hacia cierta barbarie. Pero Ceballos camina más que yo la provincia de Buenos Aires, así que quería pedirle una opinión respecto al tema que estamos trabajando. Gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén. Bueno, hace poco salieron los datos que entregó la Casa del Encuentro de la Mujer. 270 femicidios hubo en el año 2014. Casi el 70% en las mujeres que murieron en manos de su pareja o expareja, o en menor medida algún otro familiar, digamos, integrante del hogar. Así que el tema del femicidio es un tema, la verdad, lacerante y vergonzante para esta sociedad, y me parece que es bueno sensibilizar a la sociedad con esto. Nosotros casualmente hicimos en estos días la presentación de una aplicación en los celulares, precisamente para que cualquier persona que sufre violencia de género pueda bajar esta aplicación que se llama ¿Qué hacer Buenos Aires? Y allí está primero un primer bloque de esta aplicación donde explica qué es la violencia de género, porque se dan situaciones a veces de mujeres, particularmente jóvenes, que no se dan cuenta de que están ante una situación de violencia o no están convencidas, ven los síntomas pero no están convencidas porque a lo mejor en su propia casa había situaciones de violencia y le parece normal que el papá le pegara a la mamá, violencia intrafamiliar. Entonces cuando ve estos síntomas en su pareja no sabe si eso es normal porque ella lo vivió así o no, claro, digamos, ¿no? Y después los distintos grados que tiene, ¿no? Los primeros síntomas y los distintos ciclos que va teniendo este tema de la violencia. La violencia no solo física, la psicológica, la económica. En esta aplicación, esta primera parte que sería un poco de capacitación, también está esta ley que vos mencionabas. Está la ley. Está esta ley y los derechos, que lamentablemente esta ley, como vos bien referías, no tiene aplicación, es una ley, tiene que ver con el doble discurso del kirchnerismo en este terreno que enarbola una ley que todos acordamos y que es indudablemente defensora de los derechos de las mujeres, pero que al no darle sobre todo el sustento económico y la operatividad, termina siendo muchas veces letra muerta, ¿no? Bueno, y vuelvo a la aplicación. Hay una segunda parte de la aplicación que dice después qué hacer, ¿no? La primera explicaba qué es la violencia de género y esta otra dice qué hacer. Y allí de esta aplicación, que vuelvo a repetir, se baja desde un teléfono, es de uso libre, individual, gratuito. Ahí están las cuestiones más operativas, a quién dirigirse, cómo hacer la denuncia. Bueno, esto no implica que las mujeres no tropiecen con los problemas que vos mencionabas
como interrogatorio digamos, respecto a la ley, ¿no? ¿Están capacitados los funcionarios públicos para esto? No. Entonces las mujeres se encuentran que si van a la policía muchas veces le toca una persona que no está capacitado para recibir este tipo de denuncias. Y que las maltrata, además. Claro, sí, digamos, la expulsa, también. Se mofan, se ríen de la situación que viven, bueno, cuentan anécdotas de ellos, de familias de ellos, bueno, cualquier cosa se puede escuchar allí, pero también en las fiscalías, también funcionarios judiciales, bueno, digamos, en realidad no se cumple con la capacitación a los funcionarios y tampoco se cumple con capacitar en las escuelas desde muy temprana edad a toda la sociedad, porque ese es el camino, una ley que se aplique y capacitación de manera paralela, ¿no? Para poder que esta sociedad vaya cambiando y no tenga, y vaya cambiando estos rasgos culturales de considerar que la violencia a la mujer, bueno, es normal, que siempre fue y que algunos hasta que le hace falta creen. Entonces son las cosas que tenemos que cambiar. Así que 270 mujeres, uno a cada 30 horas más o menos, ¿no? Nos tiene que doler mucho esto, porque 270 víctimas fatales. ¿Cuántas no son víctimas fatales pero viven en el infierno cotidiano? ¿Cuántas miles y miles viven el infierno cotidiano de vivir con violencia en sus hogares? Bueno, estas cosas hay que mejorar, si no vamos a tener una sociedad que no es digna de vivir. Bien, después voy a regresar sobre la cuestión porque, como decía en la presentación de los temas, ayer hubo debate sobre el femicidio como figura, se trabajó sobre la cantidad, se habló de las responsabilidades provinciales, también nacionales, y de lo que ocurre en los municipios, algo inesperado en la Cámara de Diputados. La invitación para Ceballos es porque quienes vivimos en el oeste podemos consumir la fantástica revolución ferroviaria con la compra directa a China de los trenes. En términos objetivos es esto. Podría decir que en términos objetivos hay un cambio de sacar la madera y poner estructuras pretensadas para que sea mucho más seguro el andar de las formaciones. Esto lo veo, y seguramente usted también. Ahora, un servicio público, para que sea público y que construya un derecho, debe garantizar una prestación igual a cualquier otra que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y los que vivimos en Moreno, o a lo largo de la línea Sarmiento, desde hace 3 años, o un poco más... Va para 3 años. Va para 3 años, tenemos un impedimento. Y acá voy a tomar algo que decía Ceballos y lo que decía recién Azábal, en torno a 2 palabras. Una es la visibilización, es lo que vamos a hacer. Yo voy a empezar a cambiar ese término visibilización para construir lo de la denuncia pública. Porque harto de estar visibilizado y no dar respuesta, hay que hacer algo distinto. Pues ya está visibilizado. Hay que hacerlo un poco más desde ya. Y lo segundo es la aceptación. Porque vamos a 3 años sin servicio nocturno en fin de semana. Ya el domingo no hay. Y lo del sábado se convirtió en domingo. Y las unidades que antes salían de la estación de transferencia para llevarte a Capital Federal no son tantas. Entonces, hay algo que tenemos que hacer. Y la invitación a Ceballos, porque ellos trabajan en este sentido y en este campo, es hablar de lo que muchos de ustedes ya viven. Y decirles que no podemos aceptar que sea esto, pero además no lo podemos aceptar en los términos de una revolución tal cual lo ofrece el Gobierno Nacional, sin objetar los aspectos que mencioné anteriormente, pero decir que el servicio no está siendo cumplido. Efectivamente, Rubén, hablan de revolución ferroviaria y la verdad que es un poco molesto, insultante en algún caso, ¿no? Y el otro día inclusive se llegaron a comparar con Perón, ¿no? Dijeron que bueno, que como durante la época de Perón se han vuelto a poner en pie los ferrocarriles, ¿no? Primero, sin autocriticarse, que bajo el gobierno de otro justicialista, como fue Carlos Menem, y de la cual varios de este gobierno son parte, se destruyó el sistema ferroviario. Sí. Y segundo, que lo que han hecho no tiene nada que ver con lo que hizo Perón, ¿no? Acá lo único que se ha hecho es, como voy a referir, es importar desde China, con lo cual estamos hablando de que no funcionan la industria ferroviaria, ¿no? Ni siquiera los técnicos ni los repuestos ahí en el país. Entonces, un país que tiene problemas de comercio exterior, que no le alcanzan los dólares para precisamente cubrir la demanda, que esté hoy importando todo es un contrasentido, y además un país que desde hace 5 años no genera empleo privado, ha crecido el empleo público.
Hace 5 años prácticamente que esta economía no genera nuevo empleo privado. Hay 52 víctimas, Ceballos, además. Además, O antes que todo eso hay 52 víctimas. en el ¿no? tema de Sarmiento hay 52 víctimas, entonces... Fatales. Me parece que no, 52 víctimas fatales más otras cantidades de heridos, claro. más otras víctimas que Sí, se sí, fueron sí. dando no de manera individual o casos Correcto. aislados, pero hay muchos más. Entonces, este es el gobierno en la historia ferroviaria con más víctimas fatales. Entonces, después de eso me parece que no tiene que haber tanta soberbia, que tienen que hablar con más humildad. Tienen que, digamos, en 12 años de gestión, a meses de que se están yendo, se comparan con Perón, cuando han hecho lo que han hecho. Entonces, bueno, ahora acaban de presentar el tren que va a Córdoba, precisamente el diario local, La Voz del Interior, acaba de graficar el tema de que tardó lo mismo este tren nuevo, importado de China, en llegar a Córdoba que lo que se tardaba en 1914. Casi igual que lo que se tardaba en 1890. Entonces, la verdad que... y después hablan de revolución ferroviaria. La verdad que debería darles un poquito de vergüenza, ¿no? Antes de pasar a otro tema, Rubén, te quería también, porque es un hecho que ha ocurrido recién, la muerte de un colega tuyo, Tomás Bello, en la ruta número 5, camino ahí cerca de Chivilcoy. Es otro de los periodistas que han muerto nuevamente en la ruta. Antes fue Bulat. Tomás Bulat, sí. Antes ahí los periodistas deportivos en la que venían de La Plata. De La Plata. Y ahora Bello, creo que es el apellido, que acaba de morir en la ruta 5. Y tiene que ver con esto que vos decías, por eso lo traigo a colación, porque yo vengo planteando el problema de las rutas. Hay 2.340 personas que mueren por año en nuestra provincia de Buenos Aires, digamos, a consecuencia de los accidentes viales. ¿No? Solamente que mueren, no hablemos, se multiplican por mucho más las víctimas. Y precisamente en esto no solo de visibilizar, sino también de dar soluciones, precisamente yo presenté un amparo en Mar del Plata por la ruta 88. Y dieron lugar a la amparo. Exactamente. El juez Néstor Sala ha hecho lugar a la misma y le ha mandado al Estado provincial a que realice como medida cautelar y innovativa el señalamiento de la ruta que une Necochea con... Es un peligro. Exactamente. Es un peligro. Son dos puertos, Necochea y Mar del Plata. Sí. Ha mandado lo que yo también le solicité, controles fijos y móviles, porque no todos los controles tienen que estar solamente en el operativo solo en la ruta 2 y ahí parados. Tienen que los controles desplazarse y efectivamente verificar, digamos, la conducta vial de los usuarios. Ahora, tenés una cautelar, ¿no? Digo a quien está mirando, lograste una cautelar. Y a Ceballos la pregunta es, ¿de qué manera se trabaja para saber si se cumple una decisión? Porque acá hay división de poderes, ¿no? Exactamente. No se puede el Ejecutivo decir no tengo dinero, no es prioridad, y pasó con los comedores el año pasado. Pasó con los comedores escolares el año pasado, ¿no? Exactamente. Es una característica del gobierno provincial, en muchos casos, no solo no escuchar lo que le reclama la sociedad, sino también desoír las órdenes que le da la justicia. Pero en este caso, digamos, estamos en un proceso de notificaciones de esta cosa. Pero el otro tema, ante esta posibilidad, estamos pensando la denuncia penal por desacato a la autoridad judicial, precisamente, además del incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. En realidad esto hay que seguirlo, porque esta campaña que estoy realizando yo por el tema de las rutas provinciales, no quiero que tenga frutos en el hipotético caso que nosotros lleguemos al gobierno y me toque ser gobernador de la provincia. Quiero que ahora mismo tengan fruto, que la sociedad no tenga que esperar a octubre y cobrarse nuevas víctimas, digamos, para poder realmente ver algo concreto de esta campaña. Entonces, sí, y hay algo para decir, Ceballos, que no estamos hablando en muchos casos de una renovación de la capa asfáltica. A veces tiene que ver con el señalamiento de la ruta, es decir, no está marcada, es una ruta negra, es decir, oscura, sin señalamiento, sin carteles. Eso es mucho más peligroso. A mí me pasa cuando tengo que viajar a Córdoba, en el trayecto de Campana que me conecta con Rosario, hay una parte que es a la noche cruzar los dedos porque no está marcada la ruta. Yo le doy es pintura nada más. En el caso de la provincia de Buenos Aires, mi recomendación es que no se viaje de noche, porque realmente es una invitación a la fatalidad, una invitación a la muerte, realmente, porque en el caso de las rutas provinciales, la capa asfáltica está destruida. El 70%, hay 10.500 kilómetros de red asfáltica en la provincia de Buenos Aires. El 70% se calcula que está en mal estado. El 70%. 70% está en mal estado. Bueno, diga que yo le hizo algo porque también llegó la justicia, el tema de la ruta 6, ¿no?
el tema de la Ruta 6. ¿Cuántos años tuvimos? No, muchísimos años y muchos muertos. Efectivamente. Entonces, sobre este tema, bueno, es un tema que ahora nos vuelve a poner, digamos, particularmente a los periodistas con la muerte de este colega, pero me parece que, bueno, que es tiempo de que esto se termine. Tenemos que hacer algo y bajar esta gran cantidad de muertes que tenemos en la ruta provincial, y el responsable central en esto es el gobierno provincial. Este es un eje de, yo no diría de campaña, sino política que viene haciendo Libres del Sur. Lo que mencionaba antes de esa aplicación que nosotros la próxima semana vamos a desarrollar aquí, porque tiene que ver con una opción rápida con el uso tecnológico de conocer la ley y sobre todo esto que leía hace un instante, que es el derecho suyo, porque así está garantizado. Como no se lo van a dar, usted lo tiene que exigir. Y el otro tema, y como pregunta final para Jorge Ceballos, ¿por qué él conoce el Sarmiento? Es ¿cómo se llegó a la aceptación de que no hay trenes? Es decir, ¿qué nos pasó? ¿Y de qué manera ustedes con vías, ¿no? Sí, vía Sarmiento. El vía Sarmiento, pueden hacer que se recupere la memoria? Es decir, la memoria reciente, que había trenes riesgosos, había trenes, no quiero volver a ese riesgo, quiero tener ese tren nuevo, pero con prestación los fines de semana. Y nocturno. Y nocturno, por supuesto. Porque, ¿no? muchos, sobre todo son las personas que trabajan, las que vuelven a la noche, y se encuentran que tienen que tomar un servicio de combi, porque los colectivos, inclusive las líneas del oeste, vos sabés que también las líneas de colectivo han colapsado. La Lujanera no existe más. Exacto, ¿no? Y las que antes llegaban hasta Morón o algún lugar también tienen problemas, ya no salen de 11, algunas de Caballito y otras no. Bueno, el problema del transporte, la mayoría de la gente está tomando combis, que le implica una pérdida de su salario muy grande, estudiantes que vuelven a la noche, regresan a su casa y bueno, tampoco tienen con qué costearlo, entonces le trae innumerables perjuicios a toda la población del oeste. Eso abre algo, mire, ya que lo trae Ceballos, hace muchos años aquí en Moreno había toda una discusión y se trabajó desde General Rodríguez y el distrito para eliminar a las combis ilegales. Bueno, les quiero decir que como no hay servicio nocturno que nos traiga de 11 a Capital, habilitan aquello que había sido erradicado por la propia política oficial, ¿no? La han generado. La generan, es una emergente. Generan la ilegalidad de esta gente que, bueno, se gana la plata así y le resuelven un problema con todos los riesgos que eso implica, pero además, bueno, de todos modos no deja de ser un trastorno y sobre todo un enorme costo para los bolsillos ya diezmados de los que trabajan y del caso de los estudiantes o todo aquel que tenga que viajar en la zona. No tenemos que resignarnos. Cuando surgimos con vías, que fue una iniciativa precisamente de los usuarios, empezamos tomando el tema de las frecuencias, empezamos tomando el tema de las estaciones y bueno, esto no es solo por una decisión electoral del gobierno, también ha estado la presión de los usuarios. Hemos presentado un proyecto con Victoria Dodna en el Congreso que elaboramos junto con diversos sectores de la vida ferroviaria, como son el Movimiento Nacional Ferroviario y algunos técnicos, que precisamente le hago recordar a Cristina y a Randazzo que están planteando este proyecto ahora. ¿Por qué no lo trataron antes? ¿Por qué meses antes de irse traen ellos un proyecto que no sabemos si va a llegar a tener estado parlamentario y por cuánto tiempo va a tener vigencia? Nosotros lo hemos planteado antes, donde tienen precisamente en nuestro proyecto un rol importante los usuarios, porque acá tiene que haber participación del Estado, provincial, nacional, de los trabajadores, pero después están los que viajamos, también tenemos que tener voz sobre cómo es el servicio. Claro. Entonces, todas las cosas que hicimos yo creo que no ha sido en vano. Todas estas estadísticas, estas planillas que fuimos relevando, que le llevamos a Randazzo, que los llevamos a los medios, creo que bueno, nos han permitido ejercer cierta presión también para que se den algunos pasos, pero indudablemente bueno, nos quedan estas otras cosas que bueno, dijeron 6 meses. Van casi 3 años que no tenemos servicio nocturno. Gracias por estar aquí. Bueno, lo vamos a convocar a Ceballos porque es un año no solamente electoral, sino es para mí un año atípico porque es el año de transición obligatoriamente. Scioli no puede ser más gobernador, Cristina no puede ser más presidenta. West sí puede ser intendente, ¿no? Es decir, tal vez en algún momento la democracia madure y le ponga límites a los intendentes y los periodos, ¿no? Y que no suceda lo que sucede aquí, pero sí ocurre en una provincia, la de Infran. Quiero decir esto porque al final del programa voy a hacer un comentario de la visita que tuvimos en la Campecom, ahí en la 9 de julio,
que también es una forma de interpelarnos a todos, de cómo el etnocidio existe en este país, que se llama Argentina. Gracias por estar aquí. Gracias a vos, Rubén. Pausa la primera y venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Bueno, así como les comentaba que se votó una prórroga de la Ley de Emergencia de Género y Social, no podemos dejar de mencionar que el año pasado se decretó la emergencia en materia de seguridad. Y esto en una traducción no solamente rápida, sino que el gobierno de Scioli puso en escena, es la representación de que todos los recursos son volcados rápido. Después estará el ejercicio de fiscalización que puede hacer la legislatura provincial, pero le da rapidez, utilización de recursos, apertura de las UCETIC, las descentralizadas, y todo lo que usted escuchó a lo largo del año pasado. Ahora les pido a quienes miran el programa que presten atención a estas declaraciones fuertes del diputado del Frente Renovador, Rubén Sleiman, quien habla de las nuevas cajas de corrupción y el valor que tiene una comisaría. Tiene precio una comisaría. Y eso después es llevado al ministerio y del ministerio a la gobernación. Tan solo estoy reflejando lo que ustedes a continuación van a escuchar en términos duros de la inseguridad que hay en la provincia de Buenos Aires, definida como una síntesis, y la interpretación política que hay respecto a la no prestación, aún en emergencia, de lo que los bonaerenses y bonaerenses están reclamando. Ahí va. No existe una decisión política firme que quiera erradicar el delito en la provincia de Buenos Aires. Y me hago cargo de lo que digo. Hace muchos años nuestros padres nos contaban que la policía tenía acuerdos con los capitalistas de juego y con la prostitución, que de allí recaudaban. Esto hoy ha cambiado. Las cajas históricas. Las cajas históricas. Esto hoy ha cambiado, para mal. Hoy esas cajas surgen de los desarmaderos de autos y de los que roban los autos, de los que venden drogas, de los narcotraficantes, de los piratas del asfalto
y de los ladrones que le liberan zonas. ¿Y por qué? Porque hoy las comisarías tienen precio. La comisaría X del distrito tal tiene que recaudar una plata semanal para tirar para arriba, para mandar para arriba, para mandar al Ministerio de Seguridad, que el Ministerio de Seguridad a su vez se la manda al gobernador. Y me hago cargo de lo que digo. Mientras nosotros no saquemos a los corruptos de la provincia de Buenos Aires, mientras no eliminemos la corrupción que existe, vamos a seguir teniendo los índices de inseguridad que tenemos en la provincia. Diputado, le preguntaba qué papel tiene en esto que usted describe Granados, porque era el hombre duro, el sheriff, ¿es socio de la policía en este entramado que usted plantea? Mire, esto ha sido muchísimo peor antes de Granados, con los funcionarios que han estado en el Ministerio de Seguridad de Granados. Si bien yo respeto a Granados porque es un hombre que conoce el problema de seguridad en los distritos por haber sido intendente de Ezeiza, realmente no ha podido resolver el problema de la inseguridad, porque estas cajas de corrupción siguen existiendo. ¿Por qué siguen existiendo? Porque no existe un verdadero proyecto de seguridad en la provincia. Ese proyecto lo tiene que presentar el gobernador. Ahora, se ha presentado un proyecto que yo creo importante, que es el de las policías municipales. Pero la policía municipal la sigue manejando la bonaerense. Si bien tiene incidencia el intendente, los intendentes de los distritos en esa policía municipal, incidencia en bancarlos, incidencia en pagar los gastos que tienen los patrulleros, comprar más patrulleros, poner cámaras, todo eso, la bonaerense sigue existiendo. Y esa bonaerense la manejan desde acá, desde La Plata. Y a Granado le pasan las cosas por al lado. ¿Por qué? Porque siguen recaudando, siguen teniendo precios las comisarías. Y los comisarios tienen la obligación de recaudar. Y recaudan arreglando con los delincuentes. Este audio de Sleiman, que es muy breve, porque seguramente usted viene escuchando, no en forma insistente, sino ocasional, que podemos ser México, que ya somos México, que podríamos llegar a asemejarnos a Colombia, que Rosario está a pocos kilómetros de aquí. Yo tan solo para graficar algo que nos duele a todos, en menos de 15 días, en los últimos 2 sábados, hubo 4 víctimas ejecutadas en Moreno. En 2 instancias, les diría, distintas. 2 chicos fusilados en Las Flores por un policía de la Federal hace 15 días atrás. Y el último sábado, 2 sicarios ejecutando a 2 hombres en Moreno Sur. Digo esto para encuadrar la siguiente respuesta del diputado Sleiman, que es breve, pero consistente en materia de asimilar los niveles de violencia que se despliegan en el territorio. Y estoy hablando del conurbano, no estoy hablando ni de Colombia ni de México, aquí en la provincia de Buenos Aires. No, acá tiene que haber un proyecto serio de seguridad global, no solo que abarque toda la nación y que abarque cada provincia que conforma la República Argentina, y fundamentalmente la provincia de Buenos Aires. Nos estamos encaminando a lo que es Rosario hoy. Y Rosario se está encaminando a lo que era Colombia en su peor momento o México en su peor momento. Fíjese, tienen un muerto todos los días
entre delincuentes, víctimas del narcotráfico. Nosotros tenemos un muerto todos los días en la provincia de Buenos Aires, víctima de la inseguridad. Pero no hay todavía no hay guerras entre bandas. Una pregunta, ¿no hay guerras entre bandas? Es una pregunta. La inquietud es saber, obtener una radiografía lo más precisa posible, que salve vidas. Porque una democracia que cuenta muertos no resuelve el problema, tan solo elabora una estadística. Vamos a la pausa y luego charlamos con Graciela, que es de Cuartel Quinto del barrio Irigoyen. Un derecho negado, abandono de persona. Es una propuesta para que usted se quede allí del otro lado, ya venimos. Leo, paciente de 14 años, de edad con diagnóstico de esclerosis sistémica juvenil y enfermedad celíaca. Concurre en el día de la fecha, ya le voy a decir al bueno de Martín, que puede hacer un plano de esto que tengo aquí, que es un documento oficial, es un resumen de historia clínica que emite el Hospital de Pediatría Dr. Juan Garrahan, ¿sí? Y hay toda una descripción del cuadro clínico de una niña de 14 años que está aquí, atrás de cámaras. Aquí adelante, a mi lado, su madre, Graciela, que tiene para decirles a ustedes, y va a encontrar en muchos de ustedes, similitudes, porque no son pocas las familias que tienen el PROFE, que es un programa federal de salud, y al mismo tiempo no tienen nada. Y el no tener nada es poner en riesgo un poco más la vida de aquellos y aquellas que están demandando lo mínimo que en teoría está garantizado. Bueno, ¿hace cuántos meses, Graciela, que estás pidiendo que le entreguen a tu hija, que te den a vos para tu hija, el medicamento o los medicamentos que hoy requiere su vida? ¿Hace cuánto tiempo? Y del micofenolato hace ya desde el año pasado, a mitad del año pasado, que mandé las recetas es agosto y septiembre y no me mandaban ninguna de las dos, que ella estuvo, o sea, mal, no podía ni caminar. Y bueno, después fui a Vinaprofe acá en Moreno, me dijeron que estaba ellos hacían el reclamo, pero que yo tenía que moverme hasta La Plata.
Fui a La Plata y me dijeron que estaba en auditoría médica o en compras, que de ahí no salía, y que tenía que esperar, que ellos me mandaban. Yo le dije, pero siempre tengo que venir hasta acá, mi nena necesita la medicación, no, pues sin esa medicación no puedo andar. Y ellos me dicen, no, siempre tiene que venir, nosotros le mandamos, me mandan a domicilio, cuando se le canta. ¿Recibiste en algún momento esa medicación o hubo un cambio en la decisión de los médicos que asisten a tu niña de ir por esa medicación? No, siempre ellos me mandaban. Recibiste esa medicación. Sí. Y entonces se interrumpe. Estamos hablando de un proceso de interrupción. O sea, ella en el 2012, en el 2010, estaba con metrotexato, que es una inyección de una vez por semana. Sí. Y bueno, les ponían eso y tuvo una encefalopatía posterior reversible, dijo el neurólogo, que fue con media parálisis, pérdida de visión, pérdida de memoria, todo eso. Bueno, y según ello dice que puede ser por el metrotexato o exceso de medicación. Entonces cambian la medicación. Entonces cambian por el micofenolato. Es decir, ella tuvo una patología, Sí. probablemente por exceso en la medicación. Sí. Es decir, aquí habría que ver qué hicieron los médicos. Sí. No es que vos le diste de más, sino No. que seguiste los pasos de ellos, sí, porque de acuerdo ellos a la siempre... interpretación clínica de los médicos que asisten a tu niña. Ellos siempre le internan Sí. una vez por cada 3, 4 meses. Y ahí ven, esa vez vieron que estaba con infección urinaria y todo eso, bueno, le mandaron, le aumentaron más la medicación, la dosis, del corticoide y de todo eso, lo que ella toma. Puede tomar 8 pastillas por día. Ok, cambian la medicación. Cambian la Y te medicación dicen que por el ahora lo que tenés micofenolato. Bien, ¿y eso en algún momento le pudiste dar a tu hija esto que...? El micofenolato sí, Sí. porque en el 2000, eso pasó en el 2010, en el 2011 yo hago todos los trámites, me tardaban, no me querían dar. Entonces ahí fue cuando yo hice el recurso de amparo. Fui al abogado y lo hice. O sea, fui a Trujuy en el Sí. estudio de ellos. Y bueno, ahí me mandaron, o sea, no me mandaban, después me mandaron los 3 meses juntos que tenía. Y de ahí fue como que me mandaban todos los meses, no era necesario que yo vaya a La Plata y todo eso. Pero desde el año pasado, de mitad de año, que me están haciendo esto. No me están mandando la medicación. Y ella en diciembre, en noviembre, no se levantaba de la cama. Te iba a preguntar eso, si podés describir, si querés hacerlo, ¿qué impacto tiene en la vida y en la salud de tu hija no poder administrarle este medicamento que los profesionales de salud lo indican como algo imprescindible? Y ellos me dicen que si ella no toma el micofenolato, para ella puede ser fatal. Y sí, es verdad, porque ella no toma, póngale 2 meses o como estuvo el año pasado, de octubre hasta diciembre, que no tomó, ella no se levantaba de la cama. ¿Podés comprarlo vos? No, muy pocas veces ¿De qué lo valores puedo estamos comprar. hablando, Graciela? De 1.500 pesos. Y Por eso 50. por 50 unidades Comprimidos, sí. comprimidos. ¿Y cuántos comprimidos tiene que tomar tu hija? ¿Es por día que toma los comprimidos? Sí, de por día. Es 4 comprimidos por día. 2 a la mañana y 2 a la noche. Ajá. Y 50 me dura más o menos 15 días. Y yo, bueno, obviamente ahora le estoy dando 1 a la noche y 1 a la mañana. ¿Por qué? Porque no quiero que se me quede sin medicación al no tener nada, que por lo menos tenga algo. Porque también me asusta, no ¿Qué quiero respuesta verla. te dieron? Es decir, algo que pueda argumentar que es decir, no hay en stock, viene de afuera, es importado. Es decir, ¿alguien pudo decirte algo? No, nadie. Nadie. Nadie me da respuesta. Pero sí fuiste a buscar respuestas. Fui a buscar respuesta a ¿Qué todos te lados. dijeron? Es decir, Que- alguien te tenía que haber dicho algo. Es decir, Que está en compra, eso me dice. por eso, está en compra. Eso, nada más. Y que de ahí la receta, pero desde septiembre estamos en marzo, sigue en compra, no sé cuándo va a salir de compra. Y mi hija hasta ahora, ¿qué? Ella ahora está tomando, ya le digo, 1 vez, o sea, 2 comprimidos por día. ¿Por qué? Porque yo fui la semana pasada al Garrahan y hablé con la doctora y le dije que me mandaron a que ellos le den, porque El Garrahan te puede entregar. me dijo que no. Ya es la última vez que me daba, Es decir, porque hoy ella lo que tiene. estás administrándole a tu hija es porque te dio Me el dieron Garrahan. el Garrahan, sí. Y me dijo, es la última vez que te doy, me dijo el médico, porque esto no lo podemos hacer, ella tiene profe. Que se haga cargo, profe. Así, con eso te larga. Graciela, te hago la última consulta. Después te voy a pedir que me dejes el nombre del medicamento. Sí.
a ver si acá el servicio informativo, los compañeros que están en Telered y nosotros mismos del programa, acercamos esta necesidad tuya y por ahí una mano solidaria. Esto no quita lo central y la razón de invitarte. Que tu hija tiene un derecho que está siendo avasallado. Sí. ¿Considerás que hay un abandono de persona? Sí. ¿Y qué miedo te genera ese abandono de persona? ¿Hacia dónde te lleva eso? El miedo mío es perder a mi hija. Porque eso es lo que los médicos me dicen. Que ella hoy puede estar bien, mañana se puede estar muriendo. Para ellos eso es la palabra que me dicen. Así que yo, cuando a ellos le dieron esa medicación, que fue ya que casi se me muere, yo le dije, pero esto, doctora, ¿cómo hago? Y me dice, no, ella tiene que tomar esto sin falta. No le tiene que faltar, porque ella no toma esto y puede ser fatal para ella. ¿Cuántos hijos tenés? Yo tuve 5 y ahora me quedaron 4. Una se me murió en el 2007. Que yo le había contado hoy que se me había ahorcado y todo eso. Sí, sí. Y de ahí ella empezó con todas las enfermedades. Es decir, la muerte de su hermana deriva en las enfermedades que tiene. Eso despertó todo. Eso lo despertó todo. Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y tu testimonio, vamos a acompañarte en todo lo que esté a nuestro alcance. Primero denunciar esto, que es lo que estamos haciendo, y después señalar quiénes son los responsables del abandono de tu hija. Sí, sí. ¿No? Porque de eso se trata no solamente el programa, sino la democracia, ¿no? Sí. Así que no bajes los brazos. Ese derecho que se está negando a tu hija tiene que terminar, porque hay algo escrito y lo tienen que cumplir. Sí, sí. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por el espacio. No tenés nada que agradecer. Vamos a un corte muy breve. Vamos al... ¿Nos tenemos que ir ya? ¿No tenemos tiempo para la nota? Pregunto. Tenemos tiempo, me parece. Y claro, tenemos tiempo. Yo no veo mucho, pero de acá registro el horario. Bueno, damos vuelta totalmente la página y nos metemos en lo que es el tiempo electoral o el año electoral. Juan Carlos Juárez es diputado provincial, es del GEN. Ya no vamos a hablar del Frente Progresista, sino del Frente Amplio o el FAP. Volvemos a aquella sigla. Ustedes saben que Hermes Wiener decidió jugar en Santa Fe por el crecimiento que tiene Miguel del Cel, y esta no es una broma, sino que Miguel del Cel, el humorista, podría ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Cualquier reminiscencia con el menemismo de los 90 va por el buen camino. Scioli puede ser presidente. Entonces, esa decisión y además no sentirse apto para dar una discusión como la que se tiene que dar este año, hace a un no renunciamiento de Wiener, porque yo no podría poner eso en términos históricos, porque cuando hablamos de renunciamiento estamos hablando de otra parte de la historia y de otros sujetos históricos en este país, sino una aceptación que el cuerpo no le da y las fuerzas no están bien situadas en eje para dar una pelea presidencial. Se baja Wiener de la candidatura a presidente y emerge hasta aquí la única mujer que aspirará al sillón de Rivadavia, me refiero a Margarita Stolbizer. De esto hablamos con Juárez y es la nota que compartimos con ustedes. En primer lugar, me parece que Hermes Wiener ha tenido una conducta y una actitud no muy común en la Argentina, que es el hecho de decir, bueno, considero que hoy no estoy en condiciones de liderar este frente de centroizquierda, pero quien ha compartido conmigo los últimos 15 años en una visión de proyectos, de ideas, de valores, de principios, de metodologías, es la persona que está en mejores condiciones de seguir adelante con esta propuesta. Y creo que eso tiene un valor extraordinario. Haber honrado eso públicamente y ponerse a disposición para acompañarla a Margarita, me parece que tiene un valor trascendente. Todo eso no es... Con una visión contracultural de la que tiene hoy el gobierno y de lo que tienen muchos argentinos. Quería decir que algunos dijeron renunciamiento. Yo no lo veo así, veo como una
una comprensión de lo que se puede, lo que se debe y de la situación. Exactamente, creo que ha analizado la situación político-social y electoral de la Argentina en estos tiempos y ha considerado que él no está en su mejor momento para esto. Pero al mismo tiempo es muy curioso, creo que eso lo eleva como dirigente y como persona. La verdad que para nosotros tiene un alto componente de responsabilidad y un alto componente de sentirnos parte, de agradecimiento. Y Margarita nunca le escapó a los grandes desafíos. Margarita cree que hay que organizar y proyectar una propuesta en el sentido de participación real, donde las organizaciones que se dedican al medio ambiente, a la salud, a la seguridad, a la protección de los derechos del género, de la niñez, de la ancianidad, puedan ser parte real de una propuesta que ella quiere liderar, con sus ideas que son coincidentes con nuestras propuestas, y para que las vean plasmadas en un plan de gobierno para presentar a la sociedad. Pensar en los pueblos originarios como parte y no como un problema que está ahí, que tratamos de tapar permanentemente y que hay que instalarlo la 9 de julio para que alguien se percate que los pueblos originarios de nuestra tierra están siendo maltratados. Creo que por ahí buscar el sector del trabajo, del pequeño y mediano productor, del sector del comercio, cientistas, pensadores, hombres y mujeres de la cultura, artistas, deportistas. Creo que vamos por ese camino, un camino que comienza ahora, en el que Margarita está analizando cada una de estas cuestiones para que cuando finalmente hagas la presentación de su propuesta y de su cultura y de su candidatura tenga que ver con un valor cultural más que con un valor personal. Y me parece que esto va a ser lo distintivo. Bueno, para concluir, quiero decir que en el día de ayer se dio un debate muy sólido por momentos sobre la cantidad de víctimas fatales que tiene la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de mujeres, de femicidios, que el 19 de marzo, entiendo por lo que se aprobó, irán las familiares de las mujeres asesinadas en Tigre. Y el diputado Juárez, de Luján, a quien vio recién usted, dijo que vengan también los familiares de las mujeres asesinadas en Moreno. Y el diputado de Moreno, señor Ricardo Vago, el ingeniero Ricardo Vago, explicó qué sucedió en Tigre, donde una marcha de 400 personas reclamándole al poder político local, a la justicia y a la policía que dejen de encubrir a narcotraficantes. Ayer esto, pero en forma extensa, fue desplegado por legisladores y legisladoras en la Cámara de Diputados. No estaba previsto, por eso salió así. Entonces, en torno a lo que se llama visibilización, pues bien, ayer allí en el recinto hablaron. Luego los medios reproducen y algunos no lo hicieron adecuadamente y se quedaron con la parte más risueña de algo que no tiene que ver con la vida sino con la muerte. La próxima semana prometo dedicarme a explicarles a ustedes qué es lo que se debatió y no hacía mucho tiempo, de acuerdo a algunos que tienen experiencia en la Cámara, que se daba algo así. Y se dio, imprevistamente, no estaba en la agenda. Salió por imperio de los hechos objetivos que muestra el asesinato de mujeres en la provincia de Buenos Aires, que explica en definitiva algo que tratamos en el día de hoy, que es la prórroga de la emergencia en materia de género y materia social en el territorio bonaerense. La próxima semana estamos con ustedes compartiendo quórum, gracias por estar ahí. Tenga una buena semana, la mejor posible. Hasta entonces.